su tarea es terminar la obra gruesa de este segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y si antes estuvo de moda hablar de las duplas en el equipo político del gobierno, hoy surge un nuevo término, el triunvirato. El trío que se forma entre los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Osvaldo Andrade con Ricardo Lagos Weber, junto al ministro Nicolás Eyzaguirre, quien es el que tiene que articular desde el gobierno la realización de estas reformas. Definirlo es difícil, ha transitado desde muchísimos roles, ha pasado desde ser el ministro de Hacienda que más ha durado en un cargo durante el gobierno de Ricardo Lagos, hasta haber participado como cantante y como concursante en el Festival de Viña de 1981. Hoy el protagonista de CNN Íntimo es el ministro Nicolás Eyzaguirre. Gracias, ministro, primero por recibirnos aquí en La Moneda, por hacernos un espacio al equipo de CNN Íntimo, que no es poco y su agenda es muy apretada, así que le quiero agradecer muchísimo su tiempo. A ti, pues, Matilde, muchas gracias, un gusto verte de nuevo. Comentábamos fuera de cámara que habíamos tenido oportunidades en el pasado, pero hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Como tú dijiste que fui al Festival de Viña y me gusta la música, yo prefiero hablar de cuartetos y de sextetos. No de dúos ni de triunviratos. El comité político es un cuarteto y la relación con el presidente de la Cámara y el presidente del Senado la llevamos todos, aunque claro, yo hago la parte más operacional. Ahora, usted dijo una vez que le hubiera gustado dedicarse a la música. Desde el 11 de marzo de 2014 hasta ahora, ¿cuántas veces ha vuelto a pensar que le hubiera gustado dedicarse a la música? Aproximadamente 2 veces al día. ¿Ya? ¿Tanto así? ¿Ha sido difícil? Ha sido difícil. Ha sido efectivamente un gobierno que requería, y con el gran coraje de la presidenta, enfrentar lo que la presidenta llamó en su discurso la grieta social, pero enfrentar eso obviamente genera muchas tensiones y las tensiones generan malos humores, generan disputas, generan sinsabores y los gobiernos cuando se proponen cambios más profundos, obviamente el costo humano para todos es mayor. Ahora, la presidenta el 21 de mayo habló que se estaba terminando la obra gruesa. ¿Esto quiere decir que no hay más cambios y esta es una señal de tranquilidad para los que están nerviosos? Bueno, es una señal de claridad más que de tranquilidad. Lo decíamos ayer en el comité político, algunos que se oponen a las reformas dicen que la forma de salir adelante es revertir las reformas. Otros que tratan de hipotetizar que la forma, digamos, de mejorar la aceptación de la ciudadanía es hacer aún más reformas. La presidenta ha dicho, ella va a hacer lo que le prometió al país y por lo que el país la eligió. Y como lo que le prometió al país, y como usted decía, por lo menos en obra gruesa, ya se acerca a su fin, lo que corresponde ahora es terminar de ejecutar bien lo que se prometió. Sin embargo, esta obra gruesa ha sido calificada por un economista, amigo suyo, entiendo, Klaus Schmidt-Hebel, como una obra gruesa de un edificio mal diseñado, sin calculista, de un diseño poco armónico y que no va a resistir terremotos. Cuando usted recibe este tipo de críticas a esta obra gruesa, ¿qué responde? Bueno, yo aprecio mucho a Klaus, pero son muchas caracterizaciones. Me gustaría saber los fundamentos detrás de esas caracterizaciones. Y te digo las mías, con humildad. Chile tiene un coeficiente Gini de 0,5. Eso es un coeficiente de desigualdad. Cuanto más alto, más desigual el país. No hay ningún país en el mundo que tenga de $23.000 per cápita para arriba, nosotros tenemos $23.000 per cápita, que tenga un nivel de desigualdad siquiera cercano al que tiene Chile. Y eso nos tiene que mover a reflexionar, porque los países hoy día compiten con su gente. Y cuando el país es muy desigual, significa que hay una parte importante de la gente que no tiene verdaderas oportunidades de desarrollar su productividad, de desarrollar su imaginación, de emprender, y por tanto, no solo por un tema de cohesión social, sino que por un tema de potencialidad de desarrollo. La desigualdad se transformaba crecientemente en el más grande impedimento para desarrollarnos.
Seguidamente, si tú miras la educación, ciertamente la educación en Chile, en promedio, ha llegado a los niveles mejores de América Latina. Pero también Chile es el país más rico de América Latina. Ministro, pero había una conciencia, y eso es verdad incluso entre los empresarios, de que había que hacer cambios, que esto podía tener incluso un costo social, los que lo llevaban más al extremo, que eran necesarios los cambios. Sin embargo, la evaluación de cómo se han hecho los cambios es lo que está en el suelo. Se dice que las reformas, si bien eran necesarias, están mal hechas. Y hay una sensación de que se ha partido, y usted mismo lo reconoció durante el fin del Ministerio de Educación, que tal vez habría que haber partido al revés. La presidenta Bachelet en un minuto también en una entrevista y recordando lo que dijo una vez respecto al Transantiago, cuando dijo que su intuición le decía que no había que implementarlo, dijo, tengo la sensación también, usó la misma palabra, de que habría que haber empezado al revés. Teniendo esas sensaciones, ¿no hubo la capacidad y la convicción política de que había que enmendar? A ver, muy interesante tus reflexiones. Hay varios temas que, si los puedo tratar de separar un poco. Veníamos de la pregunta anterior en que las reformas no eran necesarias. Estaba argumentando yo de por qué sí eran necesarias, a ojos vistas. Ahora tú también te desplazas a otro tema que es que quizás fueron mal hechas, que eran necesarias, pero quizás son mal hechas. Una cosa que me gustaría decir cuando se señala que este gobierno es minoritario, cuestión que aparece así en las encuestas de opinión pública. Lo que no se dice es que los que están en contra no tienen la misma opinión, porque unos dirán que las reformas no eran necesarias, otros que siendo necesarias han sido mal hechas, otros que siendo necesarias han sido insuficientes. Entonces hay una vocación mayoritaria fuera del gobierno en torno a un cierto camino para el país. Yo diría que todavía el gobierno representa por lo menos el mayor conglomerado de personas que están de acuerdo en torno a una forma de proceder. Ahora, la presidenta, ayer de hecho en la radio Duna, fue consultada sobre este tema del orden de los factores dentro del Ministerio de Educación, dentro de la reforma educacional. Y ella dijo muy claramente, esta reforma era imposible, dado que era sistémica, hacerla todo al mismo tiempo. Por tanto, había que optar, que primero, que después, como es obvio, digamos, para poder conversar a fondo los temas. ¿Y la presión política influyó por el orden? No, ella señaló, cualquiera hubiese sido el orden escogido, nos habrían criticado de igual modo. Y frente al tema de que se partió por el tema de regular la inclusión y no por la educación pública, ella señaló que sí se había partido por la educación pública con acciones de tipo administrativo, de mejorar colegios, infraestructura, planes y programas, y ya tenemos, en segundo trámite, casi en segundo trámite constitucional, la nueva educación pública. O sea, todas las partes de este rompecabezas se han hecho. Si la secuencia era 1 primero, 2 después, 3 primero, 2 después, la verdad que como lo hubiéramos hecho, habrían criticado igual. Sí, pero una reforma que partió con un altísimo nivel de aprobación hoy no lo tiene tanto. Y recordando una frase que a lo mejor le fue muy criticada cuando usted decía, si hay una cancha donde hay niños que tienen patines y otros que no tienen nada, es mejor bajar de los patines, entendiendo que los dos compitan con una cancha igual, pareja. Se quedaron sin patines, pero tampoco se ve una expectativa de que se puedan subir ni siquiera todos a un monopatín, porque como usted dice, la reforma y la desmunicipalización no ha avanzado todo lo rápido que se quería. Entonces tenemos a los niños debajo de los patines, sin esta propuesta de ley de desmunicipalizar y con otros problemas que tampoco se llegó a la gratuidad como lo pretendía la presidenta. Sí se terminó con el lucro, el copago, la selección, sí se alcanzó un acuerdo con los profesores, sí llegamos a esta superintendencia, pero con la educación básica hay una deuda. ¿Usted cómo asume esa deuda? ¿Se hace cargo de aquello? Partiendo por eso. Mira, ayer leía a una persona que es un intelectual de derecha, de apellido Mansuy, que hacía una muy buena reflexión. Decía que la derecha ha recibido regalos envenenados. Y por regalos envenenados se refiere al tema del binominal, al tema de los altos quórum de la Constitución. ¿Y a qué se refería con regalos envenenados? Que eso les produce una opción confortable, en el sentido de que tienen un cierto poder, no emanado de la ciudadanía, para bloquear. Otro tema donde la derecha tiene este regalo envenenado es en el manejo que hace los medios de comunicación.
¿Y por qué te estoy planteando esto? Porque lo que yo dije no fue niños con patines y niños sin patines. Y está la grabación. Dije que el sistema particular subvencionado vis a vis el municipal eran como dos corredores que competían en desigualdad de condiciones. Y por tanto que para mejorar la educación pública tú tenías que cambiar las reglas en que los dos subsistemas pluralmente pueden interactuar. A eso me referí, jamás quise bajar a ningún niño de patines, eso ha sido una tergiversación que emana de quienes no tienen ideas y la mejor forma, ¿cierto?, de deslegitimar al adversario es sobre la base de tergiversarlo. Eso ahora, es también peligroso cuando se usa en esta metáfora. Es peligroso y yo varias veces he reconocido con humor que las metáforas no son muy fuertes. Así que voy a evitarlas durante toda esta entrevista. Pero hay una autocrítica de que el sistema de colegios públicos no ha avanzado lo suficientemente rápido como para que este nivel donde corren los que tienen patines y los que no tienen, no está igualado todavía. No son los niños los que corren, son los dos sistemas. Los sistemas hay inequidad para que compitan. Unos compiten con unas reglas, otros con otras. Eso es lo que estoy señalando. ¿Se ha podido mejorar? Bueno, desde luego la ley de inclusión permite, ¿cierto? Ya vamos a tener más de 200.000 familias que no van a pagar los colegios particulares subvencionados. Poco a poco estamos implementando un sistema donde esos colegios no pueden discriminar porque reciben fondos públicos. Por tanto, obviamente se está equiparando la cancha para que las familias libremente elijan si mandan a un niño a la educación pública o al particular subvencionado y no que el colegio los discrimine. Es una cosa muy importante. ¿Y cuándo el colegio público va a ser tan bueno que no va a ser necesario ni siquiera pensar en mandar a un colegio privado o semiprivado? Mira, Matilde, los problemas complejos tienen soluciones complejas. Los que dicen que hay una forma simple de solucionar un problema complejo están haciendo una afirmación populista. Por tanto, el tema educacional es un tema que requiere muchas acciones simultáneamente. Entonces, lo que te digo, primero tienes que poner reglas del juego claras, porque si resulta que los particulares subvencionados podían extraer o descremar los mejores alumnos y los alumnos con más dificultades iban a los colegios públicos y tenían el mismo financiamiento unos y otros, obviamente la educación pública se iba a hundir. Era una receta para un desastre. De hecho, está concebido de esa forma. Analistas internacionales que han observado este sistema me decían muchas veces, yo me impresiono de que todavía la educación pública exista. Francamente, con esas reglas, ¿cómo no desapareció? Bueno. ¿Y usted se siente satisfecho a cómo está hoy día la educación con la reforma en el nivel como estamos? No, pues, sin duda estas son cosas que van a demorar años, quizás décadas, pero te sigo describiendo. Tú tienes eso. Después tú tienes hoy día la nueva educación pública, porque también, no solo por la acción, ¿cierto?, esta competencia injusta desde los particulares subvencionados, que ya desaparece, sino porque estaban muy mal gestionados. ¿Y por qué estaban gestionados? Porque los municipios muy pequeños no tienen capacidad, ¿cierto?, de desarrollar una buena gestión para la educación pública. Por eso se ha desmunicipalizado, ley que hoy día se discute en el Congreso. Pero además teníamos el tema de la calidad. Bueno, ¿y qué se ha hecho en materia de calidad? Se ha hecho la reforma a la profesión docente más importante de las últimas décadas, con mucho mejores salarios, con mucho mayores exigencias para la carrera de pedagogía, con mucho mejor formación. Entonces, todo esto es un conjunto de afluentes que van, ¿cierto?, finalmente desembocando en el río de la calidad. Bueno, la ley de educación superior, la reforma de la educación superior también todavía ni siquiera conocemos la minuta, han salido un par de textos, pero no la conocemos. Usted dijo al salir de educación... ¿Cómo lo hacemos nosotros? Ponte un poco en nuestros zapatos. Por eso, y eso es lo que le quiero preguntar. Había que hacer superhéroe para sacar todas estas leyes y estas reformas juntas, que era, y la enumeramos, esta es el fin del lucro, el copago, la selección, sacar la ley de carrera docente, la reforma de la educación superior, desmunicipalizar. ¿Usted sintió que era el superhéroe llamado a hacer esto? No, justamente, como no soy superhéroe, es que señalé que hacer un programa tan ambicioso iba inevitablemente a terminar con algunos problemas de gestión y con problemas, ¿cierto?, de dificultades para, lograr acuerdos políticos. La presidenta dijo en el discurso del 21 de mayo que primero nos encontramos con menos recursos económicos de los que creíamos y segundo, las cosas tienen que tener el espacio, el tiempo suficiente
para permitir un buen diálogo político. Recordemos Sí. que esto primero tenían que estar los proyectos listos en los primeros 100 días. ¿Por qué usted, si no venía del mundo de la educación, aceptó este ministerio? Es una buena pregunta, porque en la vida tú tienes que tener lealtades. Yo pertenezco culturalmente a la familia de la centroizquierda, soy cercano a la presidenta, no participé en la elaboración del programa, me encontré con esto. Y bueno, hay momentos en la vida en que tú tenés que apechugar nomás. No puedes hacer una opción individual, decir, mire, ay, pero esto se ve un poco difícil, así que mejor me corro. Traté de hacer mi mejor esfuerzo, pero simultáneamente a que trabajaba el diseño de todos los proyectos de ley, que quedaron bastante encaminados ya durante mi gestión. Yo obviamente le planteaba a la presidenta, hay que amilanar un poco el paso, porque esto se nos va a escurrir entre los dedos, es muy difícil de combinar todo en un espacio de tiempo tan corto. Y la presidenta obviamente fue, digamos, aquilatando esos consejos y otros de tantos, y poco a poco fuimos elaborando el famoso realismo sin renuncia. Finalmente la obra gruesa finalizada, porque este es un país pero con sí, mucha... ya claro, fue cuando fuimos cambiando de cartera. Pero en la cartera de educación, para terminar y cerrar el tema de educación, Edmundo Pérez Lloma dijo que usted era lo peor que le había pasado al gobierno. ¿Cuál fue su peor enemigo durante el tiempo que fue ministro de Educación? Pero, ¿tú crees que alguien puede por sí mismo explicar, digamos, circunstancias tan globales como esa? Obviamente, yo dije que tiene todo el derecho Edmundo Pérez Lloma a dar esa opinión, pero me parece que es un ataque, digamos, una descalificación personal tan fuerte. Es decir, yo soy parte de un sistema más completo. Yo hice mi mejor esfuerzo por tratar de plantear esas leyes y también por plantearle al equipo político ese entonces, a la propia presidenta, que teníamos que ir con un paso un poquitito más lento, porque de lo contrario las cosas se nos iban a enredar. Y yo creo que al final del día eso se logró. Y si tú ves el segundo año de gobierno y este tercer año de gobierno, claramente uno podrá estar a favor o en contra de la reforma, pero nadie puede, con una mano en el corazón, dudar que las cosas están más ordenadas desde el punto de vista de lo que es posible y lo que es deseable. Con una mano en el corazón, ¿cuál fue el costo que pagó usted por salir de educación? ¿Lo sintió como una frustración, como un fracaso o finalmente un alivio? Bueno, y quedó en el gobierno, además. Esta es una entrevista más personal. Yo obviamente no estoy autorizado para, ni corresponde, revelar conversaciones con la presidenta. Pero lo que te puedo decir con claridad es que a mí no me sacaron de educación. Esto fue una conversación de gran altura, pensando lo mejor para el gobierno, que tuvimos durante mucho tiempo con la presidenta. Con esta cercanía con la presidenta, ¿no le hubiera gustado más a usted, a ella, estar como ministro del Interior? No, porque yo creo que las competencias que yo tengo por una larga carrera, como tú lo señalaste, en el tema económico y en general el diseño de políticas públicas, yo creo que donde mejor puedo contribuir es justamente en un ministerio intersectorial que esté mirando el diseño de políticas públicas. Entonces, estuve en Hacienda, ahora estoy en la SEC3, me siento muy cómodo en ambos lugares. En educación tenía menos experiencia, pero se necesitaba también la capacidad de diseño de esa reforma, y eso fue lo que traté de hacer durante ese tiempo. Me siento muy bien acá. Bueno, y tiene mucho trabajo acá. Además, cada problema que surge parece que la solución fuera un nuevo proyecto de ley que es como una nueva carpeta sobre el escritorio. Vamos a seguir conversando de eso, de cómo se siente acá, de si sigue teniendo el espacio para desarrollar otras vetas o si esto lo tiene absolutamente consumido. Así que vamos a hacer, pero antes vamos a hacer una pausa. Esto es CNN Íntimo y hoy estamos desde el Palacio de la Moneda junto al ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Izaguirre.
Bueno, ya estamos de regreso junto a ustedes desde el Palacio de la Moneda con el ministro Nicolás Izaguirre. Estamos hablando de la cantidad de leyes que hay que sacar para terminar esta obra gruesa. Todavía no hemos terminado de hablar de lo que son los pilares porque falta todavía el tema de lo que pasa con la reforma laboral. Hay varias cosas que todavía hay que terminar. Pero paralelamente van saliendo nuevos requerimientos de nuevas leyes. Y precisamente en paralelo, cuando la presidenta estaba dando este discurso, había una manifestación que terminó con la vida de un trabajador. Y se está pidiendo una nueva ley que castigue a los encapuchados durante una manifestación. ¿Qué le parece a usted que frente a cada problema se reaccione pidiendo un cambio o un nuevo proyecto de ley? Bueno, es precisamente parte de mi drama, por así decirlo, del drama que tenemos acá, que es que a veces lo urgente tiende a dominar sobre lo importante. Entonces hay un estallido en alguna parte o un problema puntual en otra, y obviamente los parlamentarios que quieren estar cerca de la ciudadanía, para ponerlo de un modo positivo, comienzan a demandar nuevas acciones legales, pero resulta que ellos están tramitando otras que en su momento fueron consideradas prioritarias. Entonces, si tú estás constantemente cambiando en función de la coyuntura, deja, ¿cierto?, de hacer las cosas que son importantes. Por eso hay una cierta contradicción entre lo urgente y lo importante, pero también tienes que tener sensibilidad frente a los problemas que están ocurriendo en la coyuntura. Así como el ministro de Hacienda dice, mire, si usted quiere un nuevo proyecto, dígame de dónde sacó la plata, o sea, ¿cuál dejo de hacer? Entonces nosotros le estamos diciendo, lunes a lunes acá, si usted quiere un nuevo proyecto, dígame, ¿cuál dejo de hacer? ¿Dejo de hacer la educación superior? ¿Dejo de hacer la descentralización? ¿Dejo de hacer los proyectos que hayan en materia, ¿cierto?, de salud? Dígame usted cuál dejó de hacer, porque como tenemos una cantidad de tiempo finito y tenemos una cantidad de comisiones y tiempo parlamentario finito, si usted me pone una nueva urgencia, dígame cuál es la que despriorizo. Ahora, usted decía que, claro, cada vez van surgiendo nuevas demandas y nuevos proyectos de ley de acuerdo a lo que vaya pasando con el país, las circunstancias, el día antes de este discurso del 21 de mayo, la presidenta anuncia una capitalización para Televisión Nacional de 70 millones de dólares y otros 25 para crear un canal cultural. Una cosa que no habíamos escuchado, que ni siquiera los parlamentarios de la nueva mayoría había escuchado. Hay una falla de comunicación entre los parlamentarios y el gobierno y eso le engancha a usted. Y el ministro Díaz, que es quien lleva adelante este proyecto, señaló que efectivamente esto se había conversado con los miembros de las comisiones de la Cámara Alta y la Cámara Baja, que en este caso tienen que ver con los temas de Televisión Nacional. Por tanto, alguna comunicación había habido. Pero parece que no permeó hacia abajo, porque los parlamentarios se manifestaron sorprendidos. Nos suele ocurrir que los canales de comunicación, para llegar a todo y cada uno de los parlamentarios, no son tan fluidos. Y como hay tantos proyectos de ley, es parte del mismo problema. Muchos proyectos no alcanzan a ser completamente difundidos al conjunto de los parlamentarios. Ahora, ¿cómo usted le explica a la ciudadanía que en este marco de una desaceleración económica, que el ministro Burgos ha dicho que esto no es un gobierno de billetera fácil, donde el ministro Valdés trata de recortar hasta del papel de los ministerios, que se vaya a capitalizar a Televisión Nacional por esta cantidad de dinero, cuando fue un canal que desde el año 92 se autofinanció y que por gestiones que muchas veces no fueron eficientes se llegó a la situación económica que tiene Televisión Nacional? ¿Por qué los chilenos tienen que pagar una mala gestión? Bueno, hay un implícito en su consulta, que es que esta capitalización se hace para pagar la mala gestión. Lo que el ministro Díaz ha señalado es que esta es una inversión necesaria, tanto para el canal cultural, una parte, cuanto para poder construir la red digital terrestre conforme la ley de televisión digital. Pero los números rojos de Televisión Nacional demuestran que necesita también plata para cubrir sus gastos corrientes. Claro, pero también hubo números azules antes, por tanto, haciendo la suma y las restas, usted no podría llegar a la conclusión que son los números rojos los que están detrás de esta capitalización. Es más, lo que el ministro Díaz ha señalado, que esta capitalización es para la red digital terrestre. Ahora, esto es un asunto un poquito técnico, pero esto no es exactamente lo mismo que gastar dinero en salud o en Chiloé. Es una inversión que hace el Estado, así como si comprara un bono,
porque lo que es menester, y ahora lo vamos a discutir con exactitud en la ley, es que también esto va con nuevos requisitos de gobernanza, responsabilidad para los directores, etcétera, etcétera, a objeto que esta inversión no se deshaga, sino que continúe siendo, ¿cierto?, un activo de propiedad fiscal y por tanto que esto no es gasto corriente o algo, ¿cierto?, que y que pueda ser fiscalizado, porque bueno, usted también fue presidente de un directorio de un canal de televisión. Me imagino que el rol de los miembros del directorio es ver que cuando los números van sucesivamente en rojo, se tiene que tocar una alarma. En este caso las alarmas no sonaron y pasaron varios años, porque se pueden explicar 2 años de gestiones que muchas veces la programación no le punta, pero más de 6 años es explicable. Bueno, este es un tema que se va a discutir conforme se discuta la ley, pero yo le puedo decir que por mi experiencia pasada, muchas veces también pasaba en las empresas públicas, que usted no solo tiene que dar orientaciones estratégicas, sino que tiene que tener responsabilidad de cuidar, ¿cierto?, esa empresa pública, que siga valiendo lo mismo, que valga cada día más, y no que se dilapide, ¿no? Entonces yo creo que la forma en que se conceptualizó Televisión Nacional fue básicamente apuntando a garantizar el pluralismo, pero no se conceptualizó para evitar que el capital se dilapidara. Y eso yo creo que es parte importante de la discusión que se va a tener que tener. Ministro, usted fue, como recordaba, director de un medio de comunicación social de Canal 13, lo llamó Andrónico Luksic y lo convenció. Cuando saltó el caso Cabal, usted conocía a Andrónico Luksic, ¿tuvo algún rol de cercanía para poder explicar este caso que golpeó el corazón de la presidenta y del gobierno? No, absolutamente ninguno, y le agradezco a Andrónico que jamás me llamó por este tema, porque la verdad yo estaba en funciones completamente distintas. Mi trabajo con él durante un año que terminó por lo demás en septiembre del año 2013, 6 meses antes de comenzar este gobierno, tuvo que ver con un trabajo enteramente profesional que nada tenía que ver con lo político. Y por tanto... Pero había esa cercanía como para en un momento de crisis como lo fue Cabal poder a lo mejor haber tenido una conversación. Claro, pero yo creo que él estimó, no sé, que no era apropiado mezclar lo que había sido un trabajo profesional mío con un grupo de sus empresas versus lo que era mi labor como ministro, porque son dos cosas completamente distintas. Ni él lo intentaría, ni yo jamás me prestaría, ni lo he hecho nunca en mi vida, para tráfico de influencias de ninguna naturaleza. Ministro, ¿ya pasó lo peor del caso Cabal? Mire... ¿Salió de la moneda por lo menos? Yo creo que el caso Cabal, así como el caso Penta, Sokimich, son testigos de los tiempos que vivimos. Y estos casos llegaron para quedarse, no para quedarse como casos probablemente tal, sino porque han establecido nuevos códigos de ética en términos de la relación de dinero con negocios, yo creo que producto de las leyes de probidad que envió la Presidenta, que a mí me tocó ayudar a elaborarlas y tramitarlas, esto va a cambiar completamente. Le decía a alguien, para decir algo un poquitito más coloquial, que antiguamente, en los primeros años de la democracia, era habitual que las familias usaran los autos ministeriales, por ejemplo. Incluso para que llevaran a las familias de vacaciones. Hoy día a mí me cuesta incluso, si el colegio de mi hijo chico queda a la pasada del ministerio, ¿cierto?, subirlo arriba del auto y llevarlo, aunque no me tenga que desviar en lo absoluto. Son otros estándares de ética donde nosotros estamos acá como funcionarios públicos para cumplir una misión, pero no para que esa misión nos reporte ningún tipo de dividendo personal. Y esa es la parte positiva, la parte del vaso medio lleno de lo que pasó con todos estos casos. Sin embargo, esto también marcó un antes y un después y una caída de las encuestas. Después de eso, la presidenta nunca más recuperó su nivel de aprobación más allá del 30%. Ha estado desde ese entonces siempre bajo el 30%. ¿Cómo ve usted hoy a la presidenta? Usted de los ministros cercanos se conocen hace mucho tiempo. ¿Cómo la ve? La veo muy entera porque su gobierno emana de sus convicciones y no de las popularidades que pueda tener el mes pasado o el mes siguiente. Ella está tan convencida, como lo estamos todos, de la justeza de lo que estamos llevando adelante, que eso es lo que nos da la energía para trabajar cada día. Ahora, yo le digo que en esa entrevista donde yo planteé que no era Superman, yo dije también que, en mi opinión, y lo sigo manteniendo,
La baja en la popularidad del gobierno no tiene que ver con las reformas, porque quienes se oponen a las reformas han tratado de instalar que hay una causalidad entre las reformas y la baja de la popularidad, porque lo que quieren es que nosotros leamos que lo que tenemos que hacer es retrotraer las reformas o deshacerlas, porque no les gustan. El problema de la baja de popularidad, y esto es un problema que es sociológicamente muy importante, tiene que ver con la crisis de la política, y le habría pasado a cualquier gobierno independientemente de la orientación que tuviese, si quería esta reforma, otra reforma, ninguna reforma, le habría pasado a cualquier gobierno. ¿Y por qué se lo digo esto? Porque una cosa que tenemos que pensar muy profundamente es que posiblemente vamos a vivir por un buen tiempo con gobiernos relativamente débiles en términos de credibilidad con la ciudadanía, pero sea por eso este se lo o el pregunto, próximo. claro, es distinto este nivel de reformas con un gobierno que tiene una aprobación por más del 50%, uno que tiene bajo el 30%, y incluso el gabinete menos, y si vamos al Parlamento ya mejor no seguimos contando los números. Por eso que hubiera sido distinto. ¿Qué es el punto, Matilde, que le señalaba hace un rato atrás? Algunos critican porque están en contra de las reformas, otros están a favor pero están en contra de cómo se han hecho, otros están a favor pero están en contra porque creen que deberíamos hacer más. ¿Cuál es el punto? Si usted tomara la postura de no hacer reformas, o hacerlas de otro modo, o hacerlas más intensamente, igual sería minoría, porque lo que no hay es un consenso social en términos de una ruta, porque no hay credibilidad en el sistema político, y eso es lo que tenemos que reconstruir, porque cualquiera sea la propuesta de cualquier presidente, si no solucionamos esto va a estar en minoría. Ministro, lo quiero invitar a que hagamos una última pausa aquí en CNN Íntimo, y aprovechando esta misma respuesta que da usted, también quiero dejarle planteada la pregunta de, con la experiencia que usted tiene, ¿hacia dónde cree que va este país con este nivel que tenemos de desconfianza, de crisis de las instituciones, de una participación política muy baja? Tenemos elecciones municipales con un voto voluntario, así que se viene un panorama que es complejo, y me gustaría, de su experiencia política, ver hacia dónde va estos próximos 2 años. Así que vamos a hacer una pausa, y también podemos recorrer un poco el ministerio, ¿no? Por favor, sea mi invitada. Muy bien, muchas gracias. Hacemos entonces una pausa y ya regresamos con más con el ministro Nicolás Izaguirre. Nos preparamos para... Esto es CNN Íntimo, seguimos con el ministro Nicolás Izaguirre, pero ahora yo le pedí que me mostrara un poco más, y estamos en la oficina, una oficina que está llena de papeles, este es el escritorio, él dice que es un poco desordenado con los papeles, pero no con la idea, por suerte. Están las fotos de sus hijos, de los que vamos a hablar también, porque hemos hablado poco de la intimidad y mucho más de lo que es política. Pero veníamos de una pregunta política, ministro, y era ¿hacia dónde vamos? Usted en una entrevista radial, y a propósito de su partido, del que creó con Ricardo Lagos para luchar contra esta dictadura de Pinochet, termina recibiendo plata del yerno de Pinochet, y usted dijo que le daba indigestión. ¿Cómo se repare, cuál es el remedio ahora para la indigestión, que yo creo que lo tiene no solamente usted, sino que gran parte de los chilenos? Bueno, lo primero es que la presidenta Bachelet mandó proyectos de ley que afortunadamente son hoy día ley, donde esta relación promiscua entre el dinero y la política se cortó de raíz. Por tanto, al menos ese tipo de prácticas no van a tener que avergonzar ni producirle indigestión a nadie de aquí en adelante. Pero el paso es lento, sobre todo en la ciudadanía. Claro, como con las indigestiones, tú necesitas comer sano durante bastante tiempo. Y el que la ciudadanía retome la confianza en la élite política va a ser un proceso lento, para el cual tenemos que prepararnos para abrirnos. El proceso constituyente es también parte del bálsamo de reempoderar a la ciudadanía, que tenga más fe
en que las reglas no son hechas por unas personas, digamos, en el Olimpo, sino que forman parte también de lo que ellos opinan. Pero esto va a ser un proceso lento que requiere mucha humildad y capacidad de diálogo. ¿Han sido humildes ustedes en el gobierno? Porque partieron con la retroexcavadora y eso no es precisamente el sinónimo de la humildad. Bueno, la retroexcavadora fue una frase que usó Jaime Quintana referida únicamente al tema de la educación, donde había que cambiar el modelo. Y creo que se ha tergiversado bastante. Pero quedó. Pero si la pregunta tuya va hacia que una votación tan abrumadora como el 62%, además en un momento en que había bastante holgura económica, no pudo haber generado una cierta sensación de omnipotencia, yo creo que algo de eso pudo haber habido, pero la realidad siempre es más fuerte y se encarga de mostrarte que hay restricciones y que siempre tienes que estar atento al diálogo y a estar en contacto con tus ciudadanos. Y en el tema personal, ministro, muchas veces sus críticos dicen que usted tiene mucha de esa soberbia. ¿Le ha costado ir por el camino de la humildad? ¿Cómo le ha enseñado el gobierno esta situación a ser humilde? ¿O ha podido? Yo sé que muchos dicen eso, pero de verdad a mí no hay nada que me guste más que aprender. Y aprendo muchas veces cuando me representan mis errores, porque eso me permite, ¿cierto?, ampliar mi comprensión. ¿Y alguien le dice? Por supuesto, y he cometido muchos errores en la vida. Lo que me impacienta un poco, y es algo que debiera superar, es escuchar personas que con mucha seguridad dicen cuestiones que son falaces o abiertamente falsas, y ahí me sale un poquitito una cierta rabia y que se puede confundir con soberbia. ¿El pensamiento hablado ha tenido que moderarlo un poco? Yo creo que es necesario en esta función. Ahora, no es algo que se me dé muy naturalmente, porque siempre comento en mi familia el valor de lo espontáneo, de lo genuino, del no estar siempre pensando segunda o tercera interpretaciones, del cubrirse más que decir la verdad. No es un valor, todo lo contrario, el valor es lo genuino, lo legítimo, el coraje, el desafío, la verdad. Y eso a muchas veces les molesta, y lo entiendo, pero uno es como es. Uno es como es. Hay de sus críticos también dicen que usted dice muchas frases que pueden ser divertidas. Dicen que a su mamá, a Delfina Guzmán, le caen excelente, pero él no. ¿Cómo es ser esto de hijo de una persona como Delfina, que tiene más de 86 años y sigue tan vigente y sigue con esa irreverencia que me imagino los marcó mucho? Así es. De verdad que ella tiene una capacidad de comunicación y una gracia extraordinariamente espontánea y una gran capacidad de síntesis. Yo pienso que muchas veces hay que su irreverencia, pero no su gracia. Ahora hay otros que, perdonándome más, me dicen que tampoco sería muy fácil si mi mamá fuera ministro que tuviera, cierto, las frases que ella tiene, porque esto obliga un poquito más a ser más cuidadoso. Ahora, la parte artística viene de ella. Así es. Absolutamente. Bueno, mi padre arquitecto y por tanto hay una sensibilidad artística que también viene por ese lado, pero es más predominante la parte artística por el lado materno. Claro, y eso lo llevó a Aquelarre a participar en el Festival de Viña, pero eso ya era con Santiago del Nuevo Extremo. Así es. ¿Qué canción era? Linda la Minga. Y con esa ganaron, ¿o no? Salimos segundos. Salieron segundos. Según nosotros deberíamos haber ganado, pero era la época de la dictadura de Pinochet, y como nosotros éramos medio izquierdistas o completamente izquierdistas, creemos que por eso no nos dieron el premio, pero eso ya es parte del folclore. La Minga de Chiloé, ¿era? Sí. Ahora, estos dotes artísticos también lo heredaron sus hijos, que son tres hombres. ¿Cómo es de papá? Bueno, los dotes artísticos, hacemos broma. Los dos mayores son bastante músicos. El más chico, la verdad, no pesca para nada la música. Y cuestión que debo decirte, a mí no me termina de molestar, o no me molesta,
porque los dos mayores son artistas. Entonces yo digo, otro artista más, y francamente va a tener que trabajar hasta los 104 años. Así que le tengo prohibido ver televisión, ir al cine al chico y también tocar instrumentos para que sea ingeniero. Y la Guadalupe, que es una nieta, la única mujer amada entre 3 hombres, ¿cómo ha sido tener esta nieta? Bueno, la Guadalupe, ahí sí que yo ya perdí toda esperanza de ingeniero o médico. Actúa desde que se despierta hasta que se duerme, le encanta la música, tiene muy buen oído, es muy graciosa, es linda, es ingeniosa, pero va a ser artista, no me cabe duda. ¿Feliz con su bisabuela? ¿O la bisabuela feliz con ella? Por supuesto, por supuesto. Ahora, en su vida personal, ya lo habíamos hablado, le cuesta estar solo. Usted se ha casado ya 3 veces, en el verano se casó por 3.ª vez, reincidente. ¿Le cuesta estar solo? Bueno, yo diría que la vida sin amor es como un ensayo para la muerte, como decía Serrat. Bueno, me ha pasado que las 2 primeras veces no me resultó nomás. Y por suerte encontré a la Bernardita y tenemos una linda relación y nos casamos. Uh-huh. Si tuviera que definirse como atributos y defectos, ¿cómo va la cosa? A ver, atributos, yo diría que soy muy mateo, muy trabajador y muy romántico. Como defectos, que tengo muy mal genio, que soy gruñón, que soy intolerante, que tengo poca capacidad de aceptar cuando, en mi opinión, los otros están diciendo tonteras, y sobre todo la deslealtad. Eso es lo que más me desarma. Uh-huh. Y en política, ¿cómo se lleva eso cuando House of Cards puede quedar chico frente a lo que es la realidad? Bueno, uno ve generosidad, ve buenas ideas, también ve falta de generosidad, también ve malas ideas, y por tanto algunas veces uno se alegra y otras veces se enrabia. Uh-huh. Ahora, dentro de las buenas y las malas ideas, ¿fue una buena idea enviar un cambio tan grande, una reforma laboral, sin que la reforma laboral haya pasado por el Tribunal Constitucional antes? Es que esa no es la forma en que esto procede. Tú lo tramitas en el Parlamento, haces informes en derecho, que todos señalaron que esto era plenamente constitucional. ¿Y qué va a pasar, ministro? Porque, el Tribunal Constitucional mató el corazón de la reforma, que era la titularidad sindical, pero el proyecto de ley sigue avanzando sin corazón. Yo diría que le mató el riñón, yo no diría que el corazón, porque hay temas que todavía quedaron en la ley, el tema de los sindicatos interempresas con titularidad, el tema de la huelga efectiva sin reemplazo, el tema de la extensión de beneficios que ya no puede ser hecha unilateralmente por el empleador. Por tanto, claramente la ley, aún considerándolo del Tribunal Constitucional, establece un avance desde el punto de vista de equilibrar las relaciones entre trabajadores y empresarios. Y el empoderamiento de los sindicatos con la titularidad, ese es un problema. Compromiso del gobierno con la presidenta de la CUT, hay un compromiso. Bueno, no solo un compromiso hecho, sino que un compromiso cumplido. Esa ley fue aprobada, ahora el Tribunal Constitucional dijo otra cosa y ahora estamos estudiando de qué forma podemos, sobrepasar este problema. ¿Cambiar la Constitución es darse una vuelta muy larga? Lo que ocurre es que para cambiar la Constitución tú requieres 2/3 de los votos. Pero debo decirte, esto es una materia un poquito técnica, que hay muchas constituciones del mundo en que dicen que la negociación colectiva es de los trabajadores, no obstante hay titularidad sindical. Por tanto, creo yo más que esto tiene que ver con la función que cumple el Tribunal Constitucional, que dijera lo que dijera la Constitución, eventualmente pueden interpretarlo en un sentido o en otro, porque es un tribunal que también a ratos tiene bastantes opiniones políticas. Usted ha trabajado en 2 gobiernos, con el presidente Ricardo Lagos como ministro de Hacienda, con la presidenta Bachelet, que ha sido la primera mujer presidenta en la historia de Chile. ¿Cómo ha sido trabajar con los dos? ¿Cómo se diferencian y qué define a cada uno? Son personalidades completamente distintas. Lo que te impresiona en Lagos es una persona muy analítica, con un sentido estratégico muy claro, con un sentido de la autoridad muy claro. Lo que te impresiona en la presidenta es su enorme inteligencia emocional, su capacidad de sentir lo que está pasando en el país, el atender la diversidad, aunque no sea necesariamente lo más visible, y su firmeza de carácter.
en el sentido de llevar adelante las cosas, aunque los tiempos se pongan difíciles, y esos son los verdaderos líderes, los que ven, ¿cierto?, a futuro y que no se dejan de alguna forma dominar por situaciones coyunturales. Ahora, mirando a futuro, hablábamos, se vienen las elecciones municipales, que son la base para las próximas elecciones parlamentarias y también presidenciales. Su partido ya casi proclamó a Ricardo Lagos como su candidato. ¿Es su candidato Ricardo Lagos? Yo soy ministro de este gobierno, por tanto, nada más inapropiado que un ministro de un gobierno estar endosando futuras candidaturas. ¿No es tiempo, ministro, o le corresponde a otros? Le corresponde a otro, porque yo no estoy hablando como Nicolás Izaguirre, estoy hablando como ministro secretario general de la Presidencia. Por tanto, lo que yo diga va a envolver a este gobierno. ¿Usted cree que una baja participación deslegitimaría nuestra democracia? Sin duda alguna que cuanto más alta la participación, mayor la legitimidad de la democracia. Y creo que posiblemente no hayamos tocado completamente fondo en términos de la conciencia que necesitamos tener de que necesitamos relegitimar esta democracia. Mira toda la discusión que ha habido sobre el proceso constituyente. Y no creo que tengamos una participación demasiado sobresaliente en las elecciones municipales y va a ser, obviamente, motivo de análisis. Quedan 20 meses aproximadamente. ¿Es un alivio o una angustia? Porque queda poco. Un poco de las dos cosas. La angustia es porque todavía tenemos muchas cosas que sacar. Aunque estamos finalizando la obra gruesa, hay mucha ingeniería de detalle que concluir. Un alivio porque este es un trabajo muy pesado y la verdad las cosas es que uno también sueña con tener otro tipo de vida. Y cuando cruce la puerta, no sabemos si después de estos 20 meses, antes, bueno, todo depende de la presidenta, de las circunstancias. Yo creo que me gustaría irme a la universidad, dar clase, escribir un par de libros que tengo en la cabeza pendientes desde hace bastante tiempo y me veo lejos de la política. ¿Pero el poder no genera dependencia? ¿No es como una droga? Lo es, pero yo he tomado bastante medicamentos antidroga. Uh-huh. ¿La sintió alguna vez? ¿Qué cosa? ¿Esta abstinencia después de dejar el poder? Bueno, ya lo viví una vez y claro, era entre trágico y cómico. Y la verdad no me generó un conflicto interno difícil de superar para nada. Ya, y ahora dice que se va a ir a la universidad después. Bueno, me tienen que aceptar en la universidad, pero supuesto. Sería de las cosas que me gustaría hacer. Ya, pero un político nunca renuncia a ser político, ¿sí? Bueno, pero es que tú puedes hacer política de distintas formas. Tú puedes escribir en los diarios, puedes escribir libros, puedes tratar de comunicar al resto cuáles son tus ideas, no tienes por qué estar metido en un ministerio. Bueno, pero por lo pronto su tarea está aquí en un ministerio, quedan todavía estos 20 meses. Ministro Nicolás Izaguirre, le queremos agradecer todo este tiempo que nos ha dado a todo el equipo de CNN Íntimo. De verdad, muchísimas gracias, lo logramos en este minuto, sobre todo de la coyuntura, la contingencia. Así que muchísimas gracias a nombre de nosotros y a nombre también de CNN Chile. Bueno, Matilde Burgos, muchas gracias a todos ustedes por el trabajo para permitirnos un poquito expresar nuestras ideas. Así que hasta siempre. Muchísimas gracias y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido aquí en el Palacio de la Moneda, recorrido por la historia, por las ideas y también por el lugar. Esto es CNN Íntimo, nos vemos dentro de 7 días más.